Bien, después de la muerte de Juan Pablo II, todo el mundo se preguntaba quién podrá sustituir o suceder a Juan Pablo II. Es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo del siglo XX. ¿Quién podrá suceder a tal papa? Lo que significa que hemos tenido a grandes papas durante el siglo XX. Y Dios, en su providencia, siempre encuentra la persona más adecuada en cada momento. Es elegido Joseph Ratzinger con 78 años, es decir, un año más que Juan XXIII. Esto lo comentábamos. Quizá en el año 2005, 78 años son menos que en el año 58, 77 años. Y tiene un físico mucho más saludable el que entonces era el cardenal Ratzinger, que tiene toda una historia fundamentalmente académica. Fue profesor en muchas universidades de Alemania. Era un teólogo que ya intervino siendo muy joven en el Concilio Vaticano II. Hay toda una evolución del pensamiento teológico de Ratzinger desde posiciones bastante extremas o audaces a posiciones mucho más moderadas desde el punto de vista de la tradición teológica, sobre todo a partir de 1968, cuando vio cómo las posiciones extremas estaban causando un gran daño a la Iglesia. Y Ratzinger ha manifestado siempre una grandísima flexibilidad intelectual, cosa que es muy buena. Si uno piensa lo mismo en cosas opinables, evidentemente, cuando empieza su carrera académica y después de 50 años es que no ha pensado nada nuevo. Lo lógico es que uno vaya evolucionando y por lo tanto cosas que uno decía hace 10 años ahora las diga de otra manera o las piense con más experiencia y con más profundidad. Hay un profesor de la universidad de la cual yo fui rector que siempre me decía, no, ese libro mío no lo leas. Yo no sabía cuando escribí ese libro ese tema, ahora lee este último. Quizá era un poco exagerado, pero manifestaba gran juventud intelectual. Y lo mismo le pasaba al cardenal Ratzinger y también ahora a Benedicto XVI. Bien, será nombrado arzobispo nada menos que de Múnich, quizá la diócesis más importante, una de las más importantes de Alemania. Supuso un gran sacrificio de su parte porque era un hombre que estaba dedicado a la investigación y su vida era dar clases y escribir libros, y por lo tanto la tarea pastoral y sobre todo el gobierno administrativo de una diócesis, más en Alemania, que hay una administración de la Iglesia perfectamente organizada, por lo menos desde un punto de vista humano, quizá no era lo que más le agradaba, pero hizo lo que el Papa le pidió, hasta que Juan Pablo II lo llamó a presidir la Congregación para la Doctrina de la Fe, congregación importantísima. El cardenal Ratzinger le pidió, por favor, que pudiera seguir escribiendo libros y tener un poco de tiempo para sus estudios, y le pidió autorización, porque, claro, un libro del prefecto de la Doctrina de la Fe podría parecer que era la doctrina oficial de la Iglesia. Ratzinger habitualmente en todos sus libros explica que es su posición personal en ese tema. Lo mismo sucede con el libro Jesús de Nazaret, que salió el primer volumen, ahora está por salir el segundo, donde el Papa dice que esto no es doctrina pontificia, sino que lo presenta como autor o maestro privado. Es decir, nadie tiene que estar plenamente de acuerdo con las interpretaciones que hace Benedicto XVI de la vida de Jesús, como tampoco de los ensayos sobre historia que tiene Juan Pablo II en Memoria e Identidad, que a uno le pueden parecer más o menos acertados, porque ahí no está en juego la infalibilidad pontificia ni el peso de la autoridad magisterial. Bien, en uno de los libros de memorias de Juan Pablo II, me parece que es en el que recuerda el aniversario de su ordenación episcopal, Levantaos, vamos, habla, yo lo leí en italiano y ahí tiene una expresión en italiano es muy clara, que habla Joseph Ratzinger, mio amico fidato, o sea, mi amigo de confianza, mi amigo en el que yo confío plenamente. Significa eso, que lo diga el Papa, es bastante significativo.
Bien, con lo cual da la impresión que los cardenales, siguiendo la inspiración del Espíritu Santo, han querido prolongar el pontificado de Juan Pablo II, por lo menos en sus líneas doctrinales, y además se dieron cuenta, por lo menos advirtieron, que ahora hay un gran problema de tipo doctrinal, de tipo intelectual, y para eso era importante un papa intelectual. Si hay algún papa intelectual es Benedicto XVI. Los medios de comunicación, que a veces se equivocan, presentaron la figura de Ratzinger como un hombre, un témpano de hielo, el gran inquisidor, porque era el jefe de lo que antes era la Santa Inquisición, que actualmente se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Creo que con su actuación ha cambiado un poquito la imagen del Papa y puedo transmitir mi testimonio personal. No es que yo fuera íntimo amigo del cardenal Ratzinger, pero lo he tratado un poco y siempre me pareció una persona encantadora, educada, fina, frágil, o sea que despierta sentimientos de que hay que protegerlo, incluso físicamente, tímida, que siempre mira a los ojos, que establece una relación personal inmediata, es decir, todo lo contrario a el Panzerkardinal, que le llamaba algún periódico inglés. Y voy a contar una anécdota personal, no por vanidad, sino me parece que ilustra mucho quién es Benedicto XVI, el nivel humano que tiene, la finura de alma. En una misa para universitarios en San Pedro, la celebró un cardenal, después el Papa bajó para dirigir unas palabras a los jóvenes y me dijeron, usted podrá pasar a saludar al Papa. Yo era el rector de la Universidad de la Santa Cruz. Nos habíamos visto antes, yo creo que 3 veces. En una habíamos hablado un poco. Me presentan Mariano Fazio, rector de la Santa Croce, y el Papa dijo, chico nos llamo, ya nos conocemos, no hace falta que me presente, que se presente. Y me empezó a hablar de la universidad, etc. Ratzinger conocía a miles y miles de personas. ¿Qué significa esta anécdota? ¿Que éramos íntimos amigos? No, que le interesa a cada persona, que se fija en cada persona, que yo no era un número más, era una persona que él recordaba. Y después le he podido saludar unas 15 veces, por gracia de Dios, sin mérito propio, por ser el rector de la universidad, y siempre tuvo una palabra personal, sabía con quién estaba hablando. Y la última vez que le saludé, que era cuando ya volví a Argentina, sin decirle quién era, dije, mire, Santo Padre, ahora vuelvo a Argentina después de tantos años, y me dijo, peccato, peccato en italiano es qué pena, ¿no? Qué lástima, no podemos perder su experiencia académica, es decir, porque podía decir, bueno, molto bene, piacere, y chau. No, es una persona que dice, qué maravilla, ¿no? Y te mira a los ojos y sabe con quién está hablando. Con lo cual, humanamente hablando, es una persona encantadora. No hay que hacer comparaciones, porque todas las comparaciones son odiosas. Juan Pablo II era un profesional de la comunicación y manejaba las masas a las mil maravillas, pero porque tenía ese don y ese carisma y porque era un actor, pero lo era, hacía teatro. No es que hiciera teatro, decir que no sintiera lo que hacía. Hizo teatro profesionalmente en Polonia y por lo tanto sabía manejar perfectamente las grandes masas. Benedicto XVI no tiene ese carisma, pero tiene el carisma del trato personal y sobre todo tiene el carisma de la claridad en sus enseñanzas, que es una persona límpida en sus enseñanzas. En la mentalidad más de Europa Oriental Central es más circular, es un tema que se va viendo desde todos puntos de vista y se vuelve sobre el tema, leyendo la catequesis de Juan Pablo II sobre hombre y mujer los creó, uno dice, bueno, ya lo dijiste esto, ya está, pero bueno, lo vuelve a repetir y vuelve a profundizar. En cambio, el pensamiento alemán es mucho más lineal y, bueno, siendo más occidental, digamos, también el francés. Y bueno, y Benedicto XVI es un claro ejemplo. Entonces, me parece que el gran tema del pontificado de Benedicto XVI
yo diría que es la relación entre razón y fe, siguiendo el legado de Juan Pablo II, de la Fides et Ratio. Y esta relación entre razón y fe tiene mucho que ver con un tema central que me parece importantísimo para nuestra realidad, que es el tema de la sana laicidad, la defensa de la dignidad de la persona humana, no haciendo una batalla de tipo confesional, sino simplemente defendiendo unos valores que son humanos, aunque también están contenidos en la revelación. Hay un famoso discurso, que es el discurso de Ratisbona, cuando el Papa fue a la universidad y en una lección magistral, claro, el Papa en la universidad se siente en su casa, y entonces habló con gran soltura, y quizá nunca imaginó el revuelo que se iba a armar cuando puso una cita de un diálogo entre un occidental y un emperador de Oriente y un musulmán, donde habla que a veces en el Islam se tiene una visión de Dios que puede provocar la violencia. Esto fue tomado como un ataque frontal al Islam, etc. Hubo muertos incluso. Y bueno, fue todo lamentable. Da la impresión que los ataques empezaron no por la prensa musulmana, sino por prensa occidental anticatólica que empezó a tirar leña al fuego. Entonces uno puede juzgar si fue oportuno o no oportuno la cita, pero lo que quería decir Benedicto XVI es que la razón necesita de la fe y la fe necesita de la razón. Una fe sin razón es una fe que puede derivar en el fundamentalismo, que es lo que sucede con algunas manifestaciones del mundo musulmán, en donde es simplemente aplicar el Corán a la realidad sin ninguna mediación y chau, y listo. Entonces todos tenemos que ser musulmanes y el que no es musulmán no tiene una serie de derechos y hay que imponer con la Sharia, que es la ley islámica, una serie de costumbres, guste o no guste. Bien, en cambio, si hubiera una mediación de la razón, las cosas serían distintas. Pero la razón también necesita ampliarse. La gran crítica de Benedicto XVI al mundo occidental es la razón tecnológica, la razón instrumental, de pensar que la razón solo sirve para resolver problemas técnicos, pero que no sirve, no es capaz de llegar a verdades de tipo moral que puedan orientar la existencia humana. El bien, la belleza, la verdad. De tal manera que dice que tenemos que hacer un esfuerzo para ampliar la razón, no quedarnos en esta razón fruto de la ilustración, fruto de la mentalidad tecnocrática, sino que tenemos que llegar a todos los ámbitos de la existencia humana. Y para eso la fe puede iluminar porque abre muchos espacios que con una mera razón instrumental no llegaríamos. Ese es el mensaje de Ratisbona y eso es lo que Benedicto XVI ha querido enseñar a través de distintos instrumentos, por ejemplo las encíclicas, las alocuciones y en sus viajes. Decía, me parece que es importantísimo hablar de la sana laicidad en el pensamiento de Benedicto XVI, que tiene mucho que ver con esta relación entre fe y razón. Porque si dice que en razón de la sana laicidad hay que defender la vida, el derecho de los padres a la educación de los hijos, el matrimonio heterosexual abierto a la vida, porque son verdades humanas, no meramente verdades católicas o confesionales, eso significa que podemos alcanzar esas verdades con la razón. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer la razón, porque una razón tan pobre como la que tenemos ahora, no nosotros, como la que hay en la cultura contemporánea en general, tan escéptica frente a las posibilidades que tiene de alcanzar verdades firmes, impide afirmar que, por ejemplo, el tema del aborto no es un tema religioso,
no es un también es un tema religioso, pero es un tema de la razón. Podemos llegar a entender que hay vida desde el momento de la concepción, es una verdad científica y es una verdad que podemos también razonar metafísicamente y por lo tanto hay que dar nuevas fuerzas a la razón. A mí me parece que Benedicto XVI está pensando en las décadas futuras, está pensando en el futuro. O sea, todo el magisterio de Benedicto XVI, que es tan rico y que hoy quizá muchos no leen o no termina de llegar a la gente, bueno, quedará como un hito y será ahora y dentro de unos años, de unas décadas, veremos los frutos. Me parece que estamos en una gran batalla cultural. Ya estábamos en una gran batalla cultural, ahora algunas derrotas parciales nos manifiestan que, bueno, que la lucha continúa, la lucha sigue, la victoria final ya está, porque es la victoria del Señor, que ya ha resucitado y ha vencido, pero que tenemos que seguir peleando una serie de batallas, con alegría, con optimismo, con una sonrisa, con respeto a los demás, con razonamientos, con nuestro testimonio personal, con nuestra coherencia de vida, pero todo esto tiene muchos elementos intelectuales, culturales, de formación, y el gran aliado nuestro es Benedicto XVI. Bien, entonces cuando todavía era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en concreto en el año 2003, Ratzinger sacó a la luz, bueno, su congregación sacó a la luz, un documento que se llama Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Cómo tienen que comportarse los católicos en la vida política. Cosa que es muy interesante porque hubo un senador de Córdoba que dijo voto a favor del matrimonio gay porque soy católico. Entonces, a lo mejor leyó el documento de Ratzinger y no lo terminó de entender. Pero es una pregunta importante. ¿Qué tienen que hacer los católicos en la vida pública? Es un problema que no es de hoy. Yo estoy leyendo ahora una biografía de Pablo VI, cuando hubo el referéndum sobre el divorcio, tanta gente, tantos católicos italianos, intelectuales ilustres, votaron a favor del divorcio con gran perplejidad por parte del Papa. Bien, entonces voy a leer algunos textos de este documento que es tan importante, que después lo desarrollará durante su pontificado Benedicto XVI. El documento es del año 2003, se llama Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Y dice, la laicidad que debería guiar el compromiso de los católicos requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la confesionalidad o la intolerancia religiosa. Ya está diciendo algo muy importante Ratzinger. El católico, para promover el bien común de la sociedad, no tiene que luchar por volver a la confesionalidad, que todo sea oficialmente católico. No tiene que ver con la intolerancia religiosa. Para salvar a este país vamos a cerrar todas las sinagogas, todas las mezquitas y los templos de los mormones. No, así no. Para la doctrina moral católica, la laicidad, y acá viene la definición de laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica. Autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral. O sea, la laicidad es la autonomía que tiene el mundo civil, el mundo de la política, de la empresa, de los clubes de fútbol, de los sindicatos, de las academias de arte, respecto al mundo eclesiástico, de la conferencia episcopal o al mundo religioso. Son dos mundos que no están contrapuestos, que no están totalmente separados, que no tienen por qué enfrentarse, pero son mundos distintos. Y en ese ámbito nadie tiene que preguntarle al obispo qué tiene que hacer en las cosas opinables. O sea, en la academia de arte dice, ¿qué vamos a enseñar? ¿A Bach o a Mozart? Dice, vamos a preguntarle al obispo. Y bueno, a lo mejor el obispo
A Benedicto XVI sí se le podría preguntar porque es un gran amante de la música, a lo mejor al obispo no le gusta la música. Entonces, es la autonomía de los distintos ámbitos, pero subraya el documento, es una autonomía nunca de la esfera moral. Una cosa es la jerarquía eclesiástica, otra cosa es la esfera moral. Entonces, la laicidad es subrayar que hay autonomía en las distintas dimensiones de la existencia humana en sus vertientes sociales, pero todas esas dimensiones, eclesiástica, religiosa, futbolística, política, artística, dependen siempre de la esfera moral. Nunca hay autonomía de la moral, que no es la moral católica, apostólica, romana, sino la moral natural, la ley natural, la dignidad de la persona humana, en otras palabras. Bien, entonces, la laicidad es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado. Será una de las ideas fijas de Benedicto XVI durante su pontificado, afirmar que la sana laicidad, esta autonomía de los distintos ámbitos, es algo propio de la tradición católica. Puede parecer contradictorio, pero la laicidad es católica. Es decir, cuando Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ya estaba allí afirmada la laicidad. Que durante siglos esto no se haya vivido con toda claridad, que haya habido muchas confusiones, no significa que no sea la auténtica doctrina. Y también hay que darse cuenta de las distintas vicisitudes de la historia. Con lo cual la doctrina más pura respecto a las relaciones entre ámbito civil, político y religioso es la laicidad, no es la confesionalidad, no es el clericalismo, ni mucho menos el laicismo. Entre los dos extremos, el laicismo que considera que la religión es algo íntimo de la conciencia y que no tiene que tener ninguna manifestación exterior, y el clericalismo, que considera que todo depende de la jerarquía eclesiástica, también el ámbito político, económico en lo opinable, el punto intermedio, pero superador, es la sana laicidad. La sana laicidad. Bien, entonces, definida la laicidad como autonomía de la esfera civil y política, de la esfera religiosa y eclesiástica, se sale al paso de la crítica común que recibe la Iglesia cuando hace pronunciamientos públicos en materia de moral. ¿Cuántas veces hemos escuchado por qué la Iglesia habla de este tema? ¿Por qué la Iglesia dice que está mal el matrimonio gay o está mal el aborto? ¿Por qué entra en política? Habría que rever el concordato, como dijo el presidente Chávez de Venezuela, que acaba hace 15 días, llamó troglodita al cardenal de Caracas, y la semana pasada, como la conferencia episcopal defendió al cardenal de Caracas, volvió a hablar y dijo, le he llamado troglodita y le vuelvo a llamar troglodita. Y toda la conferencia episcopal son cavernícolas. Bien, esperemos no llegar a esos extremos. Bien, entonces, dice, con su intervención en este ámbito, en el ámbito político, civil, público, el magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político, ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. La Iglesia no quiere influir sobre lo que opinan los católicos respecto a el proceso a Macri. Eso es una cuestión contingente. Busca, en cambio, en cumplimiento de su deber, instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia. Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión
de la aportación de los cristianos para que a través de la política se instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Con lo cual, las intervenciones de la Iglesia en ámbito público para defender una serie de valores morales no es una intervención de tipo partidista, no es una intervención política en el sentido de política de lucha, sí quizá de política con mayúscula, política relacionada con la moral, para iluminar las conciencias y sobre todo para llamar a todos los cristianos a ser coherentes con la fe que profesan. Y por otro lado, el documento, ya vamos después a Benedicto XVI, aunque todo esto es el cardenal Ratzinger, dice que una cuestión completamente diferente es el derecho de ver que tienen los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la verdad y promover y defender con medios lícitos las verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona. El hecho de que algunas de estas verdades también sean enseñadas por la Iglesia no disminuye la legitimidad civil y la laicidad del compromiso de quienes se identifican con ellas, independientemente del papel que la búsqueda racional y la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la adquisición de tales convicciones. Cuando un católico sale en defensa del matrimonio como unión de uno con una, lo hace porque la fe se lo dice, pero también sabe que con la razón podemos llegar a establecer que el matrimonio tiene esa naturaleza. Por lo tanto, defender el matrimonio heterosexual no es defender una posición confesional o no es defender a la Iglesia, aunque la Iglesia también defiende el matrimonio heterosexual. En el debate, tanto en diputados como en senadores, se vio que había un caos en todo esto. El matrimonio es sacramento. ¿Qué tiene que ver que el matrimonio sea sacramento? No estamos hablando del matrimonio como sacramento. Estamos hablando del matrimonio como institución natural, además es un sacramento, etc. Me parece que ahora quizá podría ser un buen momento para pedir que el Estado reconociera los efectos civiles del matrimonio religioso. Ya que está tan devaluado el matrimonio, ¿qué les cuesta? Decir, bueno, los que se casan por la Iglesia, que se les reconozca también el matrimonio, los efectos civiles. Bien, este video creo que me va a provocar la cárcel con la ley de discriminación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el matrimonio religioso es además un contrato. Parece lógico que el Estado reconozca que ese contrato también tiene efectos civiles, que esos ya están casados y que reconozca el Estado que la institución Iglesia Católica ha hecho este contrato por el registro civil. Evidentemente la Iglesia tiene la obligación de pasar todos los datos al registro civil, porque el Estado tiene todo el derecho a saber si una persona está casada, no casada, si es viuda, etc. Pero que no haya otra ceremonia que sea casamiento, sino que se le reconozca efectos civiles al matrimonio religioso. Bien. El efecto, dice la laicidad, indica en primer lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es una. Sería un error confundir la justa autonomía que los católicos deben asumir en política con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia. Los católicos tienen autonomía para opinar lo que quieran en política, por supuesto, en las cosas contingentes, en las cosas que forman parte de la ley natural y que también forman parte de la revelación. No hay autonomía, sino que hay coherencia entre fe y vida. Por lo tanto, yo soy libre para ser católico, pero si soy católico, tengo que serlo con todas las consecuencias. Y sería una incoherencia decir, porque soy católico, estoy a favor del matrimonio gay, del aborto y de la eutanasia. Dice, no, eso hay algo que no va, hay algo que hay que pensarlo un poquito más, porque hay una cierta incoherencia. Bien, entonces, estas ideas que salen en este documento
clarísimo realmente, las va a ir repitiendo Benedicto XVI a lo largo de este pontificado que va siendo ya largo, por lo menos ya llevamos 5 años. Yo creo que hay 3 principios que voy a leer, que son un poquito lo central de la laicidad. El primer principio, que lo repetirá por activa y por pasiva, es: la laicidad es un principio cristiano que a lo largo de la historia a veces no se ha respetado. Reforzar la identidad cristiana de una sociedad implica fortalecer la sana laicidad. Cuanto más cristiano sea un país, más se van a respetar las libertades, los derechos de todos, no va a haber intolerancia. Por ejemplo, si hay algo contrario a la cosmovisión sociopolítica islámica, es la laicidad, porque dice, no, la ley política es una derivación inmediata de la revelación que recibió Mahoma y que está en el Corán. Es como si nosotros gobernáramos con el Deuteronomio. Bien, entonces es todo lo contrario a la sana laicidad, donde no hay ninguna distinción entre poder político y poder espiritual. Creo que ahora también hay otro tipo de fundamentalismo, que no es el islámico, sino que es el fundamentalismo de tipo laicista, que da la impresión que todo el mundo puede opinar, menos la jerarquía eclesiástica o las instituciones que tienen más o menos un origen cristiano, mientras que cualquier persona puede decir la barbaridad más grande del mundo y es aplaudida por su gran originalidad. Bien, la laicidad es un principio cristiano. La sana laicidad lleva consigo el ejercicio de una razón ampliada, que superando la razón técnico-cientificista, alcance las estructuras morales de la naturaleza humana. Es decir, hay que pensar. Podríamos ponernos todos de acuerdo en una serie de valores morales que pertenecen a la naturaleza humana, pero para eso tenemos que pensar, para eso tenemos que ampliar nuestra razón. Las intervenciones públicas de la Iglesia en defensa de los valores morales de la persona humana no lesionan la laicidad del Estado. Cuando la Iglesia opina o hace sentir su voz sobre estos temas en donde está en juego el bien común, no es una intervención que va en contra de la laicidad, no es querer volver a la Inquisición o al medioevo, sino que cumple con su deber de orientar las conciencias y sobre todo defenderá en el ámbito público la libertad de la Iglesia para profesar su fe, pero sobre todo los valores naturales para el bien común de la sociedad. Nunca pretenderá que todo el mundo vaya a misa los domingos, pero sí pretenderá que todo el mundo respete la vida y que se respete la libertad de los padres para educar a sus hijos. Pero también requiere la libertad de la Iglesia para que puedan, quienes quieran, ir a misa los domingos. Bien, entonces, Benedicto XVI, que se da cuenta del ambiente de relativismo y de laicismo que hay en todo el mundo, ha tenido muchas intervenciones en sus distintos viajes, en sus distintas audiencias, hablando de lo que consideraba más importante para Europa, para América, para ciertas situaciones en particular. Uno de los viajes más exitosos de Benedicto XVI fue el viaje a Estados Unidos. Y ahí dijo con toda claridad que él admiraba el modelo americano de sana laicidad. Hay como 2 modelos en la actualidad, el modelo europeo, que es profundamente laicista, y el de Estados Unidos, donde hay una presencia de lo trascendente, de Dios. Todos los presidentes de Estados Unidos, republicanos o democráticos, hablan continuamente de Dios. Todas las mañanas en la Cámara de Diputados hay una oración, que un día hace un sacerdote católico, y otro día hace un rabino, y otro día un adventista, y uno camina por Estados Unidos y cada 50 metros hay un templo, budista, copto, católico, pero Dios está presente allí. Eso en parte es por la historia de los Estados Unidos, y Benedicto XVI lo reconocerá. Dice en la audiencia general a la vuelta del viaje a Estados Unidos, dice, rinde homenaje a ese gran país
que desde los inicios se edificó sobre la base de una feliz conjugación entre los principios religiosos, éticos y políticos, que sigue siendo un ejemplo válido de sana laicidad, donde la dimensión religiosa en la diversidad de sus expresiones no solo se tolera, sino que también se valora como alma de la nación y garantía fundamental de los derechos y deberes del hombre. Eso no significa que Benedicto XVI apruebe todo lo que sucede en Estados Unidos, donde hay en algunos estados matrimonio gay, en donde hay aborto, donde durante muchas décadas hubo un trato totalmente injusto con las personas de color, y así sucesivamente. Pero no deja de reconocer toda una serie de fundamentos muy positivos a esa nación. En la conferencia de prensa que tuvo en el avión, que siempre son declaraciones mucho más espontáneas del Papa, decía: lo que me encanta de Estados Unidos, es una expresión bastante coloquial, dice: lo que me encanta de Estados Unidos es que comenzó con un concepto positivo de la laicidad, porque este nuevo pueblo estaba compuesto de comunidades y personas que habían huido de las iglesias de Estado. Estaban perseguidos en la iglesia, en la Inglaterra anglicana, todo quien no fuera anglicano. Y querían tener un Estado laico, secular, que abriera posibilidades a todas las confesiones, a todas las formas de ejercicio religioso. Así nació un Estado voluntariamente laico. Eran contrarios a una iglesia de Estado. Pero el Estado debía ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que solo se puede vivir libremente. Bien, son palabras para meditar. Respecto a Europa, que es la gran preocupación de Benedicto XVI, creo que también una de las causas humanas por las cuales fue elegido Benedicto XVI era porque la Iglesia en Europa está pasando por un periodo bastante difícil. No es que aquí estemos en el paraíso terrenal, pero quizá la situación europea es todavía más trágica. Bien, entonces, en un discurso a los parlamentarios europeos, decía: vuestro apoyo a la herencia cristiana, está toda la polémica, ¿no?, si hablar o no de las raíces cristianas de Europa. Vuestro apoyo a la herencia cristiana puede contribuir significativamente a vencer la cultura tan difundida en Europa, que relega a la esfera privada y subjetiva la manifestación de las propias convicciones religiosas. Las políticas elaboradas partiendo de esta base no solo implican el rechazo del papel público del cristianismo, más generalmente, excluyen el compromiso con la tradición religiosa de Europa, que es muy clara, a pesar de las diversas confesiones, amenazando así la democracia misma, cuya fuerza depende de los valores que promueve. Otra vez, Juan Pablo II, democracia con valores. Dado que esta tradición, precisamente en lo que pueda llamarse su unidad polifónica, transmite valores que son fundamentales para el bien de la sociedad, la Unión Europea no puede por menos que enriquecerse al comprometerse con ella. Sería un signo de inmadurez o incluso de debilidad optar por oponerse a ella o ignorarla, en vez de dialogar con ella. En este contexto es preciso reconocer que cierta intransigencia secular, los que quieren quitar todos los crucifijos, en Italia ahora, Italia que es un país muy humano y por lo tanto muy cristiano, hay crucifijos en todos lados. El juez puede ser comunista rabioso, aunque no hay comunistas rabiosos en Italia, los comunistas rabiosos leen l'Osservatore Romano. Hay siempre un crucifijo en el tribunal y en las cárceles y en las aulas, y entonces, como una señora estaba enojada con eso, hizo una denuncia al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y ahora condenaron a Italia para que quiten los crucifijos. Italia apeló y no creo que se quiten. Pero es un fundamentalismo tremendo. En este contexto es preciso reconocer que cierta intransigencia secular es enemiga de la tolerancia y de una sana visión secular del Estado y de la sociedad. Lo que está diciendo Benedicto XVI es que hay algunos estados que son confesionales, porque son fundamentalistas, laicistas. Es decir, no se puede tener ninguna manifestación religiosa, ya no se puede decir Feliz Navidad, hay que decir Felices Fiestas, y la Semana Santa tienen que ser las vacaciones de no sé qué, como sucede en la hermana República del Uruguay,
para no herir susceptibilidades, para no herir la conciencia de quienes no son cristianos. En el norte de Italia hubo algunas escuelas que ya no hacen el nacimiento, el presepio, porque hay niños musulmanes, y los niños musulmanes que aunque les encantaba el presepio, ¿no? Pero hay toda unos conceptos, unos prejuicios complejos, etcétera, que realmente dan pena. Bien, hablando sobre la posibilidad de que Turquía entre en Europa, el cardenal Ratzinger tenía una idea que era contrario a que entrara Turquía en Europa. Después Benedicto XVI ya no tiene ninguna opinión en particular, como es lógico, y además fue a Turquía. Bien, cuando le preguntan sobre Turquía y Europa, dice Benedicto XVI, señala como elemento clave un sano concepto de laicidad. En Europa se debate sobre la laicidad sana y el laicismo. Turquía tiene el problema que es una población 99,9% musulmana y es un Estado laicista que no reconoce ningún papel a la religión en la vida pública. O sea, es la revolución de Kemal Atatürk, inspirada en la Constitución francesa. Y me parece que esto es importante también para el verdadero diálogo con Turquía. El laicismo, es decir, una idea que separa totalmente la vida pública del valor de las tradiciones, es un callejón sin salida. Es ridículo que Turquía no reconozca el peso público que tiene el Islam en Turquía, y también tiene que reconocer los derechos de todos los cristianos y de todas las personas de todas las religiones. Debemos volver a definir el sentido de una laicidad que subraya y conserva la verdadera diferencia y autonomía entre las dos esferas, pero también su coexistencia, su responsabilidad común. Autonomía no significa enfrentamiento o separación antagonista. Respecto a Latinoamérica, cuando el Papa vino a Brasil, en Aparecida, el discurso de inauguración de la Quinta Conferencia General del Episcopado, un discurso fantástico, aplaudido 17 veces, yo estaba allí, y fue realmente emocionante. Dice Benedicto XVI, el respeto de una sana laicidad, incluso con la pluralidad de las posiciones políticas, es esencial en la tradición cristiana. Entonces, se ve como en Turquía dice una cosa, en Estados Unidos dice otra, en Europa otra, porque son distintos los riesgos que se corren. En Europa tienen que reconocer la identidad cristiana, en Turquía tienen que reconocer el papel de la religión en la vida pública, en Estados Unidos está muy contento con esta sana laicidad, aunque después criticará muchas cosas que son laicistas. En Latinoamérica, más bien, es una llamada de atención a la Iglesia para que respete las distintas posturas políticas de los católicos y no tome posiciones partidistas. Desde los curas guerrilleros, que con muy buena voluntad y muy buenas intenciones, pero profundamente equivocados, tomaban las armas para cambiar las estructuras injustas de América Latina, al discurso de Benedicto XVI en Aparecida, mucha agua pasó bajo el puente. Y entonces dicen que son los laicos quienes tienen que meterse en política y que la Iglesia tiene que defender los valores morales sin bajar a líneas partidistas. Bueno, Benedicto XVI sabe cómo son las situaciones en cada continente. Dice, si la Iglesia comenzara a transformarse directamente en sujeto político, no haría más por los pobres y por la justicia, sino que haría menos, porque perdería su independencia y su autoridad moral, identificándose con una única vía política y con posiciones parciales opinables. La Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres, precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido. Solo siendo independiente puede enseñar los grandes criterios y los valores inderogables, orientar las conciencias y ofrecer una opción de vida que va más allá del ámbito político. Bien, esto es muy importante, no tomar partido, sobre todo la jerarquía, por opciones totalmente opinables. En cambio, hablar cuando tienen que hablar, sobre temas que no son contingentes opinables, sino que está en juego el bien común.
Formar las conciencias, ya acabo, porque estoy alargándome. Ser abogada de la justicia y de la verdad. Educar en las virtudes individuales y políticas. Es la vocación fundamental de la Iglesia en este sector. Y los laicos católicos deben ser conscientes de su responsabilidad en la vida pública. Deben estar presentes en la formación de los consensos necesarios y en la oposición contra las injusticias. Creo que eso nos estamos dando cuenta ahora, que tenemos que estar presentes en los consensos necesarios. Y ahora viene la bajada de línea de Benedicto XVI a los católicos latinoamericanos. Por tratarse de un continente de bautizados, conviene colmar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario, tres ámbitos fundamentales, de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Hemos visto una notable ausencia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde supongo que el 90% son católicos bautizados. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política. Bien, podríamos ir hablando mucho de Benedicto XVI, pero creo que, dadas las circunstancias que estamos viviendo, esto era lo que me parecía más importante subrayar. También pasará a la historia Benedicto XVI por toda la operación de transparencia que está haciendo dentro de la Iglesia. Nos enteramos por los medios de comunicación de cosas muy desagradables, por las cuales tenemos que desagraviar y pedir perdón al Señor. Y no obstante que haya toda una campaña y una manipulación de los datos, creo que es evidente que hay elementos objetivos de personas que no han sido fieles a su vocación y cometiendo no solo pecados, sino delitos. Si hay alguien que desde la Congregación de la Doctrina de la Fe quiso poner claridad en este asunto fue el cardenal Ratzinger, y hoy vemos cómo está tomando unas medidas muy duras, pero que harán un gran bien a la Iglesia. Terminamos el curso, creo que es para dar muchas gracias a Dios, todos los papas de Benedicto XV a Benedicto XVI. No ha habido periodo en la historia de la Iglesia moderna que haya tenido papas de tanta altura moral, espiritual, muchos de ellos o beatificados o en procesos de canonización. Por lo tanto, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, creo que tenemos que estar muy orgullosos, quienes lo seamos, de ser hijos de la Iglesia, de pertenecer a una tradición bimilenaria que ha defendido siempre y en todo, no solo de palabras, sino con las obras, la dignidad de la persona humana. Si les gustaron estas clases, el año que viene vamos a hablar de estos temas, pero más referido a América Latina. Vamos a hablar de conquista, evangelización, teología de la liberación, bien, temas que están bastante de moda hoy. Hay toda una corriente que quiere negar la identidad cristiana de América Latina o identidad católica, todo el indigenismo, quien considera que la evangelización fue un etnocidio, todas las confusiones que ha habido en las últimas décadas del siglo XX entre iglesia y política, y creo que es bueno refrescar algunas ideas y tener un poquito más de luz para juzgar la realidad. Muchas gracias.